Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como parece que viene una tormenta, me pareció buena idea que de una vez hiciera la grabación de este, que no sé todavía si llamarle podcast. Son 30 minutos. Son, no sé si es un podcast todavía. Perdón. Pero como parece que viene el agua, va a haber ruido, si hay truenos, se va la luz. Mejor de una vez lo dejo hecho. Y el tema en general que pretendo estar manejando en estos programas de 30 minutos va a ser específicamente relacionado a alimento, el noreste, localidades, y algo que no tenga ningún tipo de tilde político. Ahora, el nombre de el canal todavía no está definido. Una vez que tenga más tráfico, que pueda haber más opiniones. A lo mejor lo cambiamos, pero por ahora vamos a seguirle llamando Radio Rústica. Esto porque está conectado con la página de Facebook, Rústica, donde también hago mis publicaciones respecto a algunas de mis curiosidades. Lo utilizo más como si fuera un blog, postear algunas de las ofertas de lo que esté preparando, algo que me llamó la atención y quiero publicarlo. Y entre otras cosas relacionadas a todo lo que es alimento, cocina, historia de la cocina, historia del alimento también, y algunos experimentos que pueden ser hechos en casa. Ahora que está pronosticado que para el próximo año podría comenzar la bajada del Kung Flu y no sé si es cierto. No sabemos si es cierto. Ha habido mucha información y desinformación con estas cosas que me atrevería a decir que es más desinformación que información. Y, y el agotamiento emocional que esto nos da con las redes sociales es brutal. La verdad es que es brutal. Y aun y cuando había dicho que no iba a hacer comentarios ni políticos ni de algunas cosas que pueden ser consideradas histriónicas o que te puedan enardecer, voy a ocupar 2 minutos nada más en poder explicar algo que creo que es importante. Una de las razones por las cuales tiene éxito las redes sociales es que porque provoca un arrastre muy potente basado en negatividad. Los humanos también podemos ser adictos a emociones negativas, porque una vez que termina la emoción negativa, viene una sensación de alivio, muy semejante a una película de horror. Cuando éramos chiquillos y veíamos una película de horror y al final quedabas emocionado, pero todavía estás asustado, pero era lo suficientemente agradable la experiencia. Me refiero al final porque tiene la sensación de supervivencia, a volverlo a intentar y ver otra cosa que pueda ser horrible. Y una de las características de las redes sociales es eso. Los humanos estamos casi predestinados a poner atención a las cosas negativas porque, siendo lógicos, las cosas negativas te pueden matar, las positivas no. Así es que si estamos viendo un horror que está pasando en la esquina del planeta a días en avión de distancia, aún así le ponemos atención, aunque sean esos 15 segundos que nos está quitando de nuestra vida, que es totalmente irrelevante. Todo mundo supimos de el caso de y es un tema muy grotesco. Creo que es lo más grotesco que voy a llegar en, en este en este contenido que voy a estar produciendo. Espero. Pero todos alcanzamos a escuchar o saber de los casos de los perros sacrificados de modos brutales en China, en un festival, y todos nos indignábamos. Y esto es parte
de la historia de los internets, cuando fue el boom o el choque cultural de todo esto, creo que fue para eso del 2008, y en cuestión de días abrazó el planeta. Y es nada más por mencionar un ejemplo de cómo, aun y cuando son redes sociales muy primitivas las del 2008, tenían esa capacidad. Ahora, ya con algoritmos muy específicos, y todos estamos conscientes de eso, que en una conversación de Facebook puede, puede terminar sugiriendo que te manden ofertas, que te propongan algún producto, noticias horribles, sin contar YouTube, que hace lo mismo, que revisaste un canal y se acuerda de que viste ese canal y si lo viste completo, y llega un punto donde se hace una mezcla de las cosas que te llaman la atención, más las cosas que te asustan, más las cosas que te dan cierto nivel de placer. Entonces, todo eso se, se organiza de un modo desalmado inclusive, porque no tiene a consideración nada más que darte retroalimentación directa al comportamiento que tú tienes. Así es que es tu primera vez en YouTube, supongamos que hay gente que existe y que les pasa eso. El primer mes ya tiene registrado todo tu comportamiento y de aquí al real te va a metralletar con todo lo que sea que te guste a la N. Y el tiempo pasa, el tiempo se va, o, peor aún, tu energía mental. Porque aun y cuando estén viendo 5 minutos de eh, un conejito saltando, comiendo una lechuga, algo que no demanda ningún tipo de estrés, ah, como quiera sigue siendo consumo de energía mental y o cerebral. Si a esto le agregamos el que las noticias pueden ser histriónicas o pueden ser exageradas, hiperbólicas, todos nos vamos a morir, nunca va a pasar esto, siempre eres así, cosas así histéricas, uh, todavía de que consumió tu tiempo, consume también energía emocional, porque producimos cierto nivel de químicos relacionados al estrés. Y son químicos que no son necesariamente negativos, son químicos que normalmente tienen la función de prepararnos para pelear o para correr o poner atención. Y se utiliza recursos energéticos en un riesgo o en un peligro que no existe. No es inminente a tu mundo. Ya no tienes que correr porque se juntaron tres coyotes detrás de ti y tienes que correr a toda marcha al primer sonido que pueda sonar potencialmente peligroso o algo así, por decir un ejemplo. Y básicamente, como ir en contra de esto, es la razón de estos audios. Ahorita acabo de tocar el tema, no voy a estirarlo en otros comentarios, pero creo que es información que vale la pena tenerla concientizada, especialmente como una toma de decisiones diaria, donde estemos conscientes que después de cada X cantidad de minutos que le dimos a la histeria que puede estar en las redes sociales, recordar que esto es un desgaste emocional sin ganancia. Muchas veces no hay ni siquiera educación. Es un desgaste emocional que ni siquiera tiene la capacidad de que nos permite prepararnos a ese peligro. Supongamos un evento de riesgo
asalto o un accidente industrial y cómo preverlo y está acompañado del horror de lo que puede suceder en una empresa, pero también cómo evitarlo. Y ahí ya tiene provecho el desgaste emocional. Así es que lo opuesto que puedo ofrecer, o que estoy ofreciendo, es el que, bueno, mi tema desde pequeño ha sido lo de los alimentos. Empecé a poner atención y, y hasta hace poco empecé también a concientizarme de la historia gastronómica local, mexicana o norestense, cómo, cómo tenemos una cocina que es considerablemente diferente a la del centro del país o mucho más a la del sur, que lo digo de un modo muy ligero. Siempre he creído que la del sur es más cercana a la cocina asiática, porque el manejo de especies y capas de sabores es más compleja. Cierto es que pueden cocinarte un armadillo, pueden preparar el animal que sea con la suficiente capa de especies y chiles. Y, y es algo muy clásico de la comida asiática. Esto porque es un modo práctico de sanitizar los alimentos. Entonces, por ejemplo, en el caso vamos a tomar un ejemplo muy sencillo, el ceviche. Estamos comiendo pescado crudo que está cocido o desnaturalizado con un ácido muy agresivo y todavía tiene un tiempo de vida relativamente largo. El ceviche en un lugar fresco puede resistir 2 o 3 días. No digo que lo hagan, pero si quieren hacer el experimento, lo pueden hacer por separado en una pequeña cantidad y ver cuánto tiempo tarda en que algo crezca ahí. ¿Por qué? Porque el nivel de acidez es demasiado alto. Entonces no permite que muchas bacterias puedan crecer. El riesgo principal es que si llega a crecer una, probablemente sea muy peligrosa. Aquí tomo el ejemplo creo que es el botulismo, que era parte del riesgo de las conservas, porque siendo una enfermedad una bacteria, me quedo con la enfermedad porque no recuerdo el nombre de la bacteria, que también tiene ese nivel de tolerancia al pH tan alto que puede ser del ácido láctico que producen, valga la redundancia, los lactobacilos. También puede tener resistencia a los ácidos gástricos, que son más fuertes obviamente que el vinagre, que el limón o que los ácidos lácticos, pero muchas veces no es suficiente para algún tipo de bacterias en específico que son especialmente peligrosas para los humanos. Dicho eso, si quieren hacer la prueba, ver cuánto tiempo tarda en echarse a perder el ceviche, bienvenidos, pero no lo vayan a comer, que creo que está de más la explicación, pero no pasa nada si la confirmo. Ahora, el, parte de la comida norteña no nada más tiene la firma sefardita, que para muchos, que es lo que me parece más interesante, que hay mucha gente que no está consciente o la palabra tal vez sea concientizada, que gran parte de Tamaulipas, Nuevo León, Saltillo, Texas, había un bloque que se le dio, creo que la palabra correcta era gracia, que se le dio una gracia. No estoy seguro si esta es la palabra correcta, pero mi cabeza lo dice que sí. Igual y más tarde lo confirmo en el siguiente
podcast, pero esta gracia es un permiso que estaba otorgando la corona española para, para poder permitir que las comunidades sefardíes se salieran de España. Podría decir algún lugar en especial, pero la verdad es que estaban regados en todos lados. Y al estarse moviendo para el norte del país, entrando por Tamaulipas, en Tampico, se catolizaban los nombres y apellidos, se cambiaban por objetos, animales, maíz, vaca, lobo, garza, y, y empezaron a poblar esta parte utilizando los medios presentes, pero quedándose con gran parte de la gastronomía judía que se caracteriza con los mexicanos. Ahora, hay una línea que no estoy seguro de esto, pero la mayoría están conscientes que el Treviño es un apellido muy común del norte del país y que también es de línea sefardí, pero se conecta a una línea italiana. No sé hasta qué grado cierto es esto, pero lo conecto con el feijol y el feijol es el frijol. El, una de las firmas más fuertes de la cocina mexicana es el frijol, que no sé por qué nos quedamos con el nombre de frijol en lugar del de judía o alubias, ya que al haber sido tomados o conquistados por españoles, tiene perfecto sentido que nos quedáramos con ese nombre, pero nos quedamos con el nombre italiano. Y existe la posibilidad, y es solamente una hipótesis, que haya alguna conexión entre estos tres que menciono. La entrada de sefardíes que pudieran haber sido italianos o simplemente que es una mera coincidencia, como el intercambio que todo el mundo se la sabe esta, de la palabra his y tiza, y cómo es que nos quedamos nosotros con la palabra his y cómo la palabra tiza se queda en España, cuando es al revés, tiza es his en náhuatl, pero hubo ese intercambio, que para el caso es irrelevante el cómo quedó el nombre de frijol en España, sino cómo es que se convierte esta leguminosa en la columna vertebral de la supervivencia. Porque a diferencia del maíz, el frijol tiene más proteína vegetal, que hay muchas discusiones aquí al respecto. La verdad es que yo no estoy tan informado y no estoy seguro que la proteína vegetal tenga una capacidad de absorción mejor que la proteína animal. No lo sé. Presiento que no, porque son casos muy raros donde hay gente que puede producir una mayor densidad muscular a base de frijol y lenteja, que son los que tienen mayor nivel de proteína. Pero tiene lo suficiente como para permitir que sobreviviera el norte de México y el sur de Estados Unidos. Aquí tenemos un fenómeno también interesante que es difícil escoger un nombre en especial porque en el norte le llamamos chili dog, que es este guiso de carne molida con, con salchicha y una salsa de tomate dulce, excelente para que atiborres a los niños con eso en la piñata. ¿Y quién no recordará estando
en alguna fiesta, en el salón de eventos, y después de dar vueltas en algún aparato y caerte en la alberca con cubitos de hule espuma, que te sirvieran en tu platito un chili dog insípido, una bolsa de papitas y una tacita de gelatina, y le poníamos las papitas adentro del chili dog. Y como yo ya estaba empezando también a mostrar mi lado extraño de la comida, me ponía a experimentar con eso, porque era a ver si el chili dog sabe tan bien con las papas fritas, porque la gelatina no. Y, y utilizaba de cucharilla la papa frita y también funcionaba, sabía bien. Ya después entendí que hay una fuerte relación entre la sal y el azúcar. Uno realza al otro. Normalmente es la sal hacia el azúcar, lo cual me lleva a otra idea, que es la nieve. Muchos no estamos conscientes que para que una nieve sepa dulce, tiene que tener una cantidad monstruosa de azúcar. Por eso es que es uno de los artículos principales para subir de peso y también dispararte el potencial a diabetes, porque con una pinta o una jarrita, tacita, no sé cómo llamarle, una copa grande de nieve, nos podemos estar acabando la insulina de un día. Estoy imaginándolo, ¿eh? No tengo evidencia de eso. Pero como las papilas gustativas se cierran cuando estamos, no se cierran, simplemente como sucede con todos los cuerpos, con las temperaturas, pues bueno, simplemente se aprieta un poco el tejido, entonces la capacidad de detección de azúcar y sal es un poco más limitada. Así es que la nieve, si está en temperatura ambiente, va a saber muchísimo más dulce. A lo mejor por eso hay algunas personas que les gusta la nieve casi como sopa. Pero bueno. Y uno de estos fenómenos relacionados a el frijol, como decía antes, el mentado chili, resulta que fue un intercambio no muy positivo mexicano-tejano, ya que el mentado chili, como le llaman en Texas, que para nosotros no es más que un guiso. Es un guiso, o en Zacatecas le podrían llamar asado. Tal vez, tal vez algunos lo recuerden como el mentado asado de boda, que para nosotros es un guisado de puerco. Es colorado, pasa mucho tiempo, no tiene hueso, es carne y, y es muy gratificante, ¿no? Pero en Estados Unidos esto es un chili, el cual originalmente no se le pone a frijol, pero hay algunas hipótesis que cuando se pierde la frontera, por los motivos que sea, porque también hay algunas opiniones en relación de cómo fue que se pierde Texas, el frijol ya existía y ya era parte de la dieta de los supervivientes o de los aventureros en el norte de México, sur Estados Unidos, y pareció simplemente la progresión más lógica, el agregarle frijoles al guiso. ¿Por qué? Porque llenas barrigas. Y el frijol tiene un tiempo de vida mucho más largo que un guiso que efectivamente, como es muy grasoso y son especias, tiene un tiempo de vida y de recalentado relativamente alto, pero no comparado a unos frijoles secos. Así es que hervir frijol y revolverlo junto con el recalentado de puerco haces que esa cantidad de proteína y asado te va a rendir más. Pero también la experiencia es más agradable porque el frijol le da un algo más. Así es que la receta
termina cambiando no nada más con los fines comerciales, sino también porque cruza la frontera y hacemos este intercambio no tan bueno, donde nos quedamos con la idea de que el chili dog es esta versión de carne molida de res con salchicha de pavo, cuando tal vez lo más lógico o lo más cercano a un genuino chili dog pudiera haber sido carne de puerco, obviamente frita, y lo que son salchicha de res, o tal vez inclusive salchicha italiana. Algo también igual de rústico y cargado de grasas naturales de puerco, para después servirlo en la margarita o el pan este tipo hocho dulce y tierno. Y no sabría decir si es parte de la gastronomía sefardita norteña, porque todas las culturas tienen guisos, pero lo que sí podría ser es que fuera de otra línea cultural, porque no sé hasta qué grado los sefardíes mexicanos norteños, aun y cuando eran judíos por sangre, pero no culturalmente, o culturalmente muy limitados, me refiero que ya eran varias generaciones de, de judíos no ejerciendo la cultura o la religión judía. Pero en una de esas características de los judíos es que no comen puerco. Entonces, pudiera haber sido que sea de otra línea cultural, o simplemente se termina adelgazando tanto la, el sistema no el sistema de creencias, pero el comportamiento judío europeo, y se empezó a consumir el puerco porque resulta que es tan resistente como una cabra, pero produce más grasa, produce más carne, aunque no produce leche como la cabra, lo cual nos lleva también a los dulces de leche de cabra, también muy tradicionales acá del norte, las glorias. Eh, y nos lleva a esta pregunta de hasta qué grado nos quedamos con estas tradiciones judeo-sefardís. Creo que siento que he dicho demasiadas veces sefardita. Y hasta qué grado las conservaremos. Porque muchos ya no comemos cabrito, tampoco comemos ah, sangre, sangre de cabrito, o moronga, o morita, dependiendo del lugar. Tampoco los machitos se convierten como en platillos del abuelo, de la abuela, que traen antojo de un taco de machito. Así es que no sé hasta qué grado se puede estar perdiendo, y si tenga alguna proyección a futuro. Me refiero si pudiera ser un área de oportunidad, y esto es dirigido a los compañeros restauranteros que tienen lugares físicos para recibir comensales. ¿Hasta qué grado les pueda representar una ganancia, les pueda representar un área de oportunidad comercial? Ahora, siento que toqué demasiados puntos, pero a veces me pasa eso. Por mi parte ha sido todo, pero me gustaría nada más quedar pendiente con que los que puedan estar escuchando esto, les agradezco su tiempo. Si algo de los que les comento les pareció interesante, dejen el comentario. Y alguna sugerencia para cambiar el nombre. Todavía no sé el nombre que le voy a poner, pero en definitivo no es urgente, pero creo que vale la pena cambiárselo. También me gustaría saber si alguien tendría interés de que tenga el formato de radio con música. Pero bueno, quedo pendiente de sus comentarios.
Gracias por escuchar si llegaron hasta el minuto 30. Y por mi parte ha sido todo. Que tengan un muy buen día.